2018, varios países, entre ellos la Argentina, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Es una máxima instancia, justamente por los crímenes de lesa humanidad, por la acusación al régimen de Nicolás Maduro de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Esta semana, una noticia que podría convertirse en un hecho histórico o en el inicio de un proceso histórico verdaderamente. La fiscal de la Corte Penal Internacional le dio lugar a esta denuncia, considerando que hay elementos suficientes para creer que el régimen de Maduro y las fuerzas de seguridad, por supuesto, como parte fundamental en mantener al régimen de Maduro en el poder, hay elementos suficientes para creer que perpetraron crímenes de lesa humanidad. Enseguida vamos a estar hablando con un especialista para pensar juntos también en qué implica esto, qué podría implicar a futuro. ¿Un juicio internacional? ¿Una orden de captura contra el propio Nicolás Maduro y la cúpula del poder chavista? Porque por supuesto no estamos hablando solamente del líder del régimen, sino también de toda la cúpula del poder. Nahuel Maisley es especialista en Derecho Internacional, pero antes de ir con vos, Nahuel, quiero poner un antecedente que vos le mencionabas a la producción y que me parece importante que lo traigamos a colación para entender qué es lo que puede llegar a pasar. A ver, el dictador de Sudán, ¿no? En este caso se trata de al-Bashir, es el más similar y reciente al caso de Nicolás Maduro. Repito yo que aquí no estamos hablando solamente de Nicolás Maduro, ¿no? Porque incluso la fiscal de la Corte Penal Internacional, en esta instancia que todavía es muy preliminar, se encarga de subrayar en el informe que las fuerzas de seguridad están muy implicadas y por consiguiente los líderes de las fuerzas de seguridad. En 2009, la Corte Penal Internacional, y acá es donde les digo que hay un dato clave y que podría convertir a esto en el puntapié de algo histórico, la Corte Penal Internacional ordenó la captura del dictador de Sudán por crímenes de guerra y contra la humanidad, ¿no? Estamos hablando de acusaciones similares. Fue el primer jefe de Estado en ejercicio en ser acusado por la Corte Penal Internacional. A ver, vuelvo a sumarte, Nahuel, perdón por lo extenso de la introducción, pero me parecía así interesante poner en contexto esto y terminar de entender primero en qué instancia estamos, que entiendo es muy preliminar, y hasta dónde podría llegar esta acusación de la Corte Penal Internacional en lo que refiere a Nicolás Maduro y a la cúpula del poder chavista. Muchas gracias por la invitación. Como vos bien decís, es una instancia muy preliminar. Lo que la fiscal determinó el otro día o publicó su determinación es que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes que están dentro de la competencia de la Corte, específicamente crímenes de lesa humanidad. Este es el primer paso en el proceso y es el que requiere el estándar probatorio más bajo. Es simplemente una constatación de que podría llegar a haber habido crímenes de lesa humanidad en este caso. Ahora hay un par de pasos siguientes necesarios para que la fiscal pueda empezar a investigar. Todavía ni siquiera empezó a investigar, es todo un examen preliminar. Para llegar a una investigación de la situación propiamente dicha, hay tres pasos siguientes. El primero es que tiene que encontrar la fiscal que la Corte puede entender en el caso sin violar lo que se conoce como el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional es complementaria de los sistemas de justicia penal nacionales, es decir, que solamente puede tomar los casos cuando los sistemas de justicia nacionales no funcionan de modo adecuado para responder a este tipo de crímenes. Entonces, la fiscal ahora, el próximo paso, lo que tiene que hacer es estudiar los procesos judiciales en Venezuela, ver si se están investigando adecuadamente, si Venezuela tiene la capacidad y la disposición de investigar los procesos contra las personas potencialmente responsables de estos crímenes, para ver si la Corte Penal Internacional tiene que intervenir o lo deja en manos del sistema de justicia penal venezolano. Después de eso hay una justicia penal que tiene que ver con la gravedad de los crímenes y un paso siguiente que tiene que ver con lo que se conoce como los intereses de la justicia, que es una etapa más discrecional en la que la fiscal puede considerar si conviene o no, como parte de un proceso de justicia transicional, que la Corte Penal tome. Nahuel, seguramente quizás no estés de acuerdo conmigo, pero es algo que al menos me pasa
ya te diría como cubriendo esto, ¿no? Uno piensa, pero si ya el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que las instituciones están militarizadas, si ya el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que no hay justicia, que a las violaciones de derechos humanos se suma la imposibilidad en el acceso a la justicia para los ciudadanos venezolanos, hace falta un nuevo grupo de burócratas, y lo digo esto con respeto, que analice y que se tome más años, que son más vidas de venezolanos, para finalmente llegar a una instancia un poquito menos preliminar? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que se trata de un sistema de justicia penal, y los sistemas de justicia penal requieren que se respeten los derechos y las garantías de las personas potencialmente sujetas a ese sistema, y eso incluye este tipo de análisis. Y quizás tu comentario es relevante en lo que hace a la celeridad del proceso, ¿no? Habiendo tanta información y tantas determinaciones por parte de distintos organismos internacionales, la fiscal debería avanzar con cierta celeridad en el proceso, y eso es lo que esperaríamos todos. Esperemos que... Bueno, esperemos que sí, porque, bueno, como decíamos antes, no puede ni debe resultarnos ajeno. Venezuela ha sido incluso refugio de muchísimos latinoamericanos en las horas más oscuras que conoció la historia reciente de nuestro continente, y realmente nos necesita, y necesita mucho de la comunidad internacional activa, más allá de la burocracia, más allá de los procesos. Muchísimas gracias, Nahuel, clarísimo. Muchas gracias a usted.